Buenas noches a quienes nos acompañan en este día para dar continuidad al coloquio nacional Tópicos de la Historia. Eh, a continuación vamos a presentar algunos de los trabajos que hemos estado realizando como parte de una actividad académica por parte de la asignatura de Teoría de la Historia que imparte el doctor Salvador Lira Saucedo. En ese tenor, vamos a comenzar con la participación de nuestra compañera María Guadalupe Cervante Rodríguez, quien va a iniciar con esta mesa de diálogo en la cual el tópico que se va a trabajar es historia y sociedad. Eh, Cedo la palabra pues a nuestra compañera y en un momento proyecto su presentación. Sí, muchas gracias, compañero. ¿Podrías presentar, por favor? ¿Sí se alcanza a ver ya la presentación? Creo que ya se ve. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es María Guadalupe Cervantes Rodríguez. Soy estudiante del primer semestre de la maestría en Educación Histórica. Pues el día de hoy, como comentaba mi compañero, voy a presentar un trabajo que hemos estado realizando en coordinación del doctor Salvador Lira, el cual pues se encuentra enfocado al tópico de historia y sociedad. ¿Le cambias, compañero, por favor? Bueno, primeramente nos enfocamos en la teoría de la historia, el cual pues es un tema muy amplio porque se encuentran integrados distintos aspectos que son de gran relevancia precisamente para conocer el contexto o el enfoque en el que han sido producidos algunos textos. Pues es mediante la teoría de la historia que son sustentados pues los diversos trabajos para comprender y pues para darle un sentido más amplio a distintas temáticas que se desarrollan en distintos ámbitos y con base en distintos puntos de vista, porque no solo existe una manera de escribir, una manera de interpretar la historia, sino que esto abarca pues un gran cúmulo de ideas. En este sentido, pues la historia lleva consigo su propia teoría, siendo los historiadores quienes tienen esa labor y hacen uso de, pues, de ello, pues para poder producir material que nos oriente a la comprensión de diversos hechos, diversos procesos históricos y pues también mediante ella podemos descubrir algunas fuentes, ya sea primarias o secundarias, que se utilizan para desarrollar determinados temas históricos, haciendo de uso pues también de distintos contextos históricos que son muy variados. Entonces, natural a las personas pues deseamos conocer aquello que nos rodea para poder comprender las realidades que existen en nuestro entorno. Por eso pues sabemos que durante el transcurso del tiempo pues todo ha ido
evolucionando pues constantemente, haciendo pues que se vea desde diversos puntos de vista de acuerdo a las teorías que existen. En este caso, pues una teoría hace referencia a mirar u observar desde distintas perspectivas, de distintos puntos de vista, distintos ángulos, y es por realidades existentes. Sin embargo, pues también se considera como la manera en que se interpretan hechos y como un sistema de ideas que se explican en determinados contextos. También en el campo de la historia se pueden analizar y comprender los hechos y los procesos históricos mediante los cuales distintos historiadores se han basado para producir distintos textos. Y en estos textos pues se encuentra ya sea implícitamente o explícitamente aspectos como el tipo de fuentes, como mencionaba anteriormente, las fuentes primarias o secundarias, que se utilizan para realizar el trabajo y con ello pues para crear aportes a conocimiento histórico. ¿Le puedes cambiar, por favor, compañero? Bueno, seguimos con lo de que es la historia. Eh, Cuando hablamos precisamente de historia y de sociedad, se nos viene a la mente pues distintos significados y distintas pues definiciones, ya que este pues ha sido un gran tema que ha ido pues modificándose durante el transcurso del tiempo. En este caso se presenta una concepción de Collingwood, eh, el cual menciona que la historia se trata de un tipo de investigación sobre hechos acaecidos en el pasado. Es de las acciones realizadas por los hombres. Por su parte, el sujeto cognoscente de la historia es el historiador. Su propósito es conocer el pasado, es buscar en él respuestas a sus inquietudes presentes. Ahora bien, en el proceso de conocer cualquier objeto, el hombre común. Entonces, al remitirnos a esto, pues consideramos que la historia constituye una forma precisamente de conocimiento de la sociedad humana. Por lo tanto, pues cuenta con su propia metodología, cuenta con su propio análisis, su propia interpretación para indagar y reflexionar. Esto pues sobre las distintas acciones humanas que se han hecho durante el transcurso de todo este tiempo y pues con ello poder generar nuevos sentidos que nos permita reconocer la realidad en la que vivimos desde un nuevo punto de vista. Entonces, pues para la historia, la teoría es como, se podría decir que es como un sostén que se puede comprender en un ambiente histórico. También los contenidos y el modo de producción y los recursos con los que se utilizan, pues precisamente para reproducir algunos textos, para reproducir, no sé, objetos y pues sabemos que atrás de ellos, o sea, detrás de ellos se encuentra pues algo oculto, como las creencias que tienen los autores, los intereses en determinadas áreas, entre otros muchos aspectos. ¿Le puedes cambiar, por favor, compañero? Después, pues nos pasamos a lo que es el objeto de la historia y la sociedad. Aquí se presenta una cita y me voy a remitir a ella. Se menciona, el objeto de la historia es por naturaleza el hombre, mejor dicho, los hombres, más que el singular que favorece la abstracción a una ciencia de lo diverso, le conviene el plural, modo gramatical de la relatividad. Bueno, entonces en esta cita nos damos cuenta que se resalta, pues precisamente que la historia, bueno, nos remitimos a que la historia es la ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad humana
Y ahí, como se menciona en la cita, pues consiste en estudiar a la humanidad en el tiempo. Y con ello, pues nos damos cuenta de que la historia no se remite a una simple enumeración de datos, enumeración de fechas y de lugares, sino que más bien mucho más allá, porque adquiere el carácter de ciencia al superar pues el terreno de lo aislado para encargarse de indagar en situaciones muy específicas que se estén estudiando. Y pues como todas las ciencias, esta también se encuentra sujeta a distintas investigaciones y distintas reflexiones precisamente para generar el nuevo sentido que se da para comprender la realidad. ¿Le cambias, por favor? Bueno, pues me rescataron algunas características de la historia. Sé que la historia solo es posible mediante el hombre. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que lo predomina pues la conciencia del pasado y del hombre cultural, precisamente a través del... Después está lo que es la historia científica, como mencionaba anteriormente, ya que bueno, en esta se comienzan a hacer preguntas y se encuentra pues sujeta a diversas interpretaciones. Y también tenemos que la historia es racional, ya que las respuestas que ofrece a las preguntas bueno, que mencionaba anteriormente, tienen distintos fundamentos. Es decir, que se tiene que remitir como testimonios, que sería en este caso una fuente primaria para poder realizar lo que se requiere. ¿Le cambias, por favor? Bueno, después tenemos lo que es la interpretación de la historia y pues esta es muy importante ya que las interpretaciones que se realizan en relación a la historia pues son diversas, ya que por naturaleza pues a las personas con hermenéutica, porque absolutamente todo lo interpretamos y estas se encuentran pues en constante cambio, ya que del ambiente en el que se encuentra sumergido precisamente el ser humano para poder realizar las interpretaciones. ¿Le cambias, por favor? Finalmente, pues como conclusión se tiene que el hablar de teoría de la historia, pues mencionaba desde un inicio que es algo muy amplio y pues este puede ser utilizado en distintos campos o en distintas disciplinas y nos ayuda pues a dar sustento precisamente a los trabajos, pero no es solamente su única función, sino que también gracias a ella pues se pueden conocer el contexto en el que son producidos distintos aspectos y pues a partir de ello generar una interpretación que nos ayude a comprender las realidades existentes. Finalmente se presenta lo que es la bibliografía, perdón, que se estuvo utilizando para este trabajo. Muchas gracias a mi compañera, quien es licenciada en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria por parte del Centro de Actualización del Magisterio, sede Zacatecas. Creo que la explicación y el tratamiento que da nos deja muchos puntos importantes a considerar para poder comprender cómo se da esa relación entre la historia y la sociedad, que como el punto más importante que creo que se resalta dentro de la presentación es que el objeto de la historia y de la sociedad
es principalmente el estudio para conocer qué ha ocurrido en el pasado y de qué manera influye en nuestro presente. Creo que es algo, un punto muy interesante que estoy seguro que conforme vayamos escuchando las siguientes exposiciones, vamos a encontrar esa relación que siempre está presente entre la historia y la sociedad. Eh, entonces, muchas gracias, compañera Guadalupe. Siguiendo con la siguiente presentación, de igual forma, es licenciada en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria, de igual forma, egresada del Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas. Está con nosotros la compañera Andrea Noelia Valtierra de León, quien de igual forma nos va a presentar su trabajo que ha realizado y que está en la misma sintonía que la presentación de nuestra compañera Guadalupe, que va en relación con la historia y la sociedad. Entonces, cedo la palabra a mi compañera para que nos explique. Gracias, compañero. Sí, ¿me puedes ayudar presentando, por favor? De la sociedad y se acuñó en las responsabilidades concepto de la designarla. La siguiente, por favor. Muy bien, la historia social. En tanto, un paradigma historiográfico se basa en una serie de supuestos teóricos característicos, es la cual que se deriva a su vez de conceptos analíticos, los cuales son utilizados en un terreno de investigación. Asimismo, una relación que podemos encontrar nosotros con la historia social es el concepto de poder imaginarlo, que es doblemente relevante, pues afecta a la explicación no solo de las categorías, sino la objetivación de la realidad humana y de las prácticas, relaciones e instituciones que sea objeción del lugar. Muy bien, la noción
de la sociedad es uno de los ingredientes primordiales de la cultura moderna, en lo que se ha llegado a adquirir junto a permanente competencia con la noción de individuos de la condición e entidad natural. Asimismo, una de las condiciones que se ha visto perturbada de las circunstancias ampliamente conocida de la sociedad en una noción aparecida en el siglo XVIII, pues se partía de la convicción de lo que ocurrió en este momento fue simplemente que se descubrió la existencia de la sociedad y se acuñó correspondiente el concepto para designarla. Por el momento eso sería todo de mi parte. Cedo la palabra a mi compañero Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Andrea. Creo que vamos encaminándonos a tener una idea más clara de cómo vamos a encontrar esa relación indivisible entre la historia y la sociedad. Pues por ahí se mencionaba un punto que es importante, que tiene que ver con cómo la historia es parte de un imaginario colectivo y a partir de estas ideas que se crean acerca de acontecimientos o procesos históricos, es como se va a justificar o se le va a dar un uso a la historia para finalidades diversas, ya de acuerdo a los intereses de actores históricos que van a recurrir a ella como una herramienta, que a final de cuentas la historia siempre ha tenido una gran diversidad de usos que, que pues lo podemos ver en la política, lo podemos ver como una herramienta que crea o mitifica a héroes históricos, a villanos, etcétera. Muchas gracias, compañera Andrea. Finalmente, la última presentación es va a cargo de un servidor que trataré de explicar cómo se da esa relación más llamativamente, en el cual voy a relacionar lo que es el patrimonio cultural que tiene, vamos a ver las similitudes o características parecidas que va a tener con la historia, dado que ambas son parte de la construcción social que pues, históricamente han ido de la mano. No sé si ya se alcance a observar. Sí, ya se ve, compañero. Bien, para comenzar, pues bueno, mi nombre es José Adrián Sánchez Hernández, soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas
y actualmente estoy en primer semestre de la maestría en educación histórica. Entonces, como al igual que mis compañeras, voy a presentar eh, un tema relacionado con el tópico que es historia y sociedad. Para ello voy a retomar la cuestión del patrimonio cultural, dado que es, al igual que la historia, pues una construcción social. Como introducción, cuando hablamos del patrimonio cultural, normalmente nos remite a pensar en el pasado, puesto que existen muchos bienes, tanto materiales como inmateriales, que dan lugar a una gran catalogación de lo que vamos a llamar la herencia cultural que hemos heredado de pasadas generaciones. Entonces, desde este punto de vista, vamos viendo cómo la sociedad es quien se va a encargar de significar a estos objetos o a estas acciones que los hombres han realizado a lo largo de la historia y que de alguna forma se les va a asignar un significado que muchas veces se va a relacionar con un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de identidad. Paul Ricoeur plantea que la memoria colectiva alimenta la representación del pasado. En ese sentido, los bienes patrimoniales dan ejemplo de ello, pues el interés que despiertan estos bienes a partir de la carga simbólica que se les ha acuñado favorece la comprensión de sucesos que derivan en su preservación. En ese sentido, por ahí vamos a tener, nosotros conocemos diversos monumentos, obras artísticas, eh, en el caso de los bienes materiales que van a adquirir un valor simbólico que va a ser de mucha importancia o que van a tener eh, mucho aprecio por, en este caso, el lugar donde fueron creados o realizados. Por ello es de que muchas veces la cuestión del patrimonio cultural se convierte en un tema incluso polémico, dado que en manifestaciones en la cual pues últimamente podemos ver cómo algunos miembros de colectivos o de grupos pues que tienen alguna situación conflictiva, ya sea en busca del respeto de derechos, van a tomar como principal presa el legado cultural con el que representa, en este caso, varios municipios, comunidades, pueblos, y que pues va a ser uno de los problemas que enfrenta en la actualidad el legado cultural que se tiene. En las definiciones de patrimonio cultural podemos observar de manera pues muy clara cómo se mantiene esa relación entre la historia y la sociedad. Como ya comenté hace un momento, a final de cuentas el patrimonio cultural va a ser, no va a ser otra cosa que la producción artística, la producción manual e ideológica que las personas van poco a poco llevando a cabo y que van a adquirir un valor simbólico bien importante. Como lo menciona la definición que propone la UNESCO, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. En ese sentido, pues ahí vemos claramente esa relación entre la historia y la sociedad. De igual forma, otra de las definiciones la aporta Francisca Hernández, quien considera que el patrimonio cultural es el conjunto de aquellos bienes culturales, materiales o inmateriales que sin límite de tiempo y lugar han sido heredados de los antecesores y se han reunido y conservado con el objeto de ser transmitidos a las generaciones futuras.
Como podemos apreciar en ambas definiciones, se resalta esa idea de creaciones, de inventos que el hombre a lo largo del tiempo ha ido realizando y que van quedando para la posteridad y al adquirir un valor simbólico, un valor histórico, pues van a ser importantes para la generación del sentimiento de identidad o de pertenencia. Como ya se mencionó hace un momento, normalmente esto ocurre en los lugares donde se originan estas creaciones. De acuerdo con Prats, plantea una forma en la que vamos a ver cómo se origina el patrimonio cultural. Por ahí va a estar presente en todo momento la sociedad. Prats considera que son 3 puntos esenciales que conforman el patrimonio cultural. Uno de ellos es la historia, otro la genialidad, que hace referencia principalmente al intelecto, a la inteligencia, a la capacidad y habilidad que ha tenido el hombre a través del tiempo para realizar estas obras que tienen lugar o que hoy conocemos como culturales. Y la naturaleza, que Prats considera que la naturaleza es quien otorga de la materia prima al hombre para que él realice estas creaciones que más adelante las va a concentrar en elementos simbólicos que le va a dar muchísima importancia. Los bienes pueden ser tanto materiales como inmateriales. En el caso de los bienes materiales pueden ser obras artísticas, pinturas, monumentos, sitios arqueológicos, objetos. Y en el caso de lo inmaterial, podemos encontrar como los bailes, la música, la religión, etcétera. De igual forma, Prats va a considerar que el patrimonio cultural siempre va a tener la influencia de un poder político o también puede ser religioso, y que a partir de los elementos o de la influencia que van a ejercer estos poderes pues que tienen una jerarquía social, es de que se va a dar una negociación con parte de la población civil. A su vez, se va a crear en el imaginario colectivo un cierto aprecio por la preservación, por el resguardo y por y el valor simbólico que se les va a acuñar a estos elementos que van a pasar a considerarse como patrimonio cultural. Y a partir de ahí llega la conformación de este bien material o inmaterial en un sistema de representación. Ese sistema de representación, evidentemente, pues va a tener todo un proceso en el cual se les va a otorgar algún valor histórico, algún valor cultural, algún valor estético a estas creaciones y posteriormente su preservación, su conservación va a dar lugar a que generaciones futuras pues vayan adquiriendo, vayan tomando a estos bienes como algo importante dentro de su sociedad. Entre los diversos usos sociales que se han dado del patrimonio cultural, podemos considerar que provee de identidad a la comunidad en la cual se encuentran, promueve el turismo, preserva costumbres y tradiciones y, como ya lo veíamos hace un momento, legitima grupos políticos. Hay un caso muy específico que en alguna investigación dentro de la licenciatura estuve trabajando y que me llamó mucho la atención el caso del presidio de Ojuelos. El fuerte o el presidio de Ojuelos tiene su origen a mediados del siglo XVI, momento en que fue mandado construir por órdenes del capitán Martín Enríquez de Almanza. Este presidio
de acuerdo con los escritos, con las obras de Philip Powell principalmente, nos da un contexto en el cual estos presidios se crean con la finalidad de resguardar o proteger a los soldados españoles de los ataques que tenían contra, bueno, de los españoles que se defendían de los ataques de los chichimecas. Entonces, el fuerte de Ojuelos, o el lugar que actualmente es considerado el fuerte de Ojuelos, ha tenido una carga simbólica bien importante, a tal grado de que podríamos decir que es el principal referente de identidad de este pueblo. Y aunque en la actualidad, como por ahí se alcanza a ver en la imagen, en la actualidad este fuerte pues tiene muchos rasgos, las estructuras evidentemente que no parecieran del siglo XVI, más bien no son del siglo XVI, sino que ha sufrido una serie de transformaciones que van a tener su lugar a raíz de los diferentes usos que ha tenido este espacio. Actualmente es la presidencia municipal del pueblo de Ojuelos, Jalisco, y por ahí, a pesar de que ha recibido muchas críticas de personas, bueno, de académicos, de parte del gremio, que se mantienen un tanto incrédulos a que este sea el presidio del siglo XVI, la realidad es de que al menos lo que es la sociedad del pueblo que vive en Ojuelos, Jalisco, pues le tiene su valor histórico, bueno, es tan importante que ellos consideran, la gente misma del pueblo, considera que es pues un referente importante, histórico, que ha trascendido bueno, ha conservado ese valor a lo largo del paso del tiempo. Entonces, aquí vemos la importancia que va a tener el valor simbólico que se le va a acuñar a ciertos objetos, a ciertos bienes materiales o inmateriales para consolidarse y tener ese aprecio por parte de la sociedad que les hace ver la importancia de estos bienes para la conformación de una identidad. En ese sentido, Mark Bloch sostenía que la mayoría de los desastres de la humanidad han ido en contra de la historia. Fundamentaba su argumento en la pérdida de archivos y daños o destrucción de monumentos a causa de la inconsciencia de algunos. Por tanto, las comunidades deben procurar la preservación de sus recuerdos, darle continuidad a la transmisión del pasado, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la herencia patrimonial con la que contamos. Un punto que es bastante importante, el resguardo de estos ejemplares, de estos bienes, para su conservación y su futura transmisión a otras generaciones que vienen bueno, que se están dejando para que tengan esa conciencia histórica. En la actualidad, el tema del patrimonio cultural está tomando relevancia dentro del ámbito educativo. Es menester de los docentes y quienes llevan a cabo la tarea de enseñar que se concientice a las nuevas generaciones en fomentar actitudes como la valoración, el reconocimiento de cada uno de los elementos patrimoniales con los que se encuentran, con los que nos encontramos a nuestro entorno, ya que son medios que nos conectan al pasado y que en los últimos años pues se ha mostrado un desinterés muy grande en niños, en adolescentes, por la preservación y preservación de los mismos. Eso sería todo. Gracias.
para continuar con la actividad, alguien quisiera emitir algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que se ha estado, platicando en esta mesa, compañeras. ¿No? ¿Alguien, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud que se quiera externar? Bien, si no hay algún comentario, pues no queda más que agradecer a quienes están eh, escuchándonos en esta mesa que se ha organizado para tratar de apreciar cómo da lugar esta relación entre la historia y la sociedad y que al final no podemos desprender la cuestión o tratar de dividir la historia sin considerar pues en este caso, el centro o el punto central de la historia que es la sociedad. Recordar que precisamente una de las principales funciones que tiene la historia es la de generar una conciencia que nos permita afrontar y evadir los errores que en algún momento se han cometido y tratar de cambiar las cosas negativas que como sociedad hemos estado realizando a lo largo del tiempo, que muchas veces pareciera que en vez de evolucionar, involucionamos y volvemos a caer y volvemos a tener circunstancias adversas que terminan por afectar pues a toda en este caso, pues a la totalidad de esta sociedad pues que busca siempre el progreso, que busca el uso de la razón para mejorar, para el bienestar. No sé si tengan algún compañero, algún comentario de cierre, compañeras. Sí, compañero, pues como lo hemos estado abordando durante el transcurso eh, de este trabajo, pues la historia está sujeta al cambio, está abierto al cambio y al debate, a las diversas interpretaciones, diversas perspectivas formuladas precisamente por quienes forman parte de la historia, hacen la historia y pues los que participan, en este caso pues
todas las personas. Por eso, pues sí es muy, muy importante, hablabas de un concepto que es el desarrollo de conciencia histórica, precisamente para que comprendan que pues el presente tiene origen en el pasado. Y en relación a lo que mencionabas, a la relación que hacías sobre el patrimonio y historia y sociedad, pues es muy, muy importante también el hablar de precisamente del patrimonio histórico, porque el patrimonio son, se podría decir, la base, el sustento o la raíz que da como cuenta de la humanidad. Entonces, de ahí la importancia y trascendencia también de el mantener vivo la presencia de distintos aspectos que forman parte del patrimonio histórico. Muchas gracias, compañera. Compañera Andrea, ¿algún comentario final? ¿No? Bueno, entonces, si no hay alguna otra, otro comentario, alguna opinión, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta mesa de diálogo, de historia y sociedad. Les agradecemos mucho. Esperamos que por ahí vean y escuchen a nuestros otros compañeros que están también trabajando en la misma dinámica y que al final de cuentas pues es una experiencia que es enriquecedora y que nos deja para muchos aprendizajes para poder conocer cómo es de que se están desarrollando actividades de importancia como la que hoy nos tiene aquí para compartir, en este caso, algunos de los aprendizajes que hemos estado adquiriendo dentro de la maestría en historia en el CAM. Si no hay alguna otro comentario, pues que pasen buenas noches y sería todo. Muchas gracias.